Ahora vamos a escuchar al profesor Maximiliano Laorca en su ponencia de la alfabetización tecnológica, la construcción de ciudadanía, un continuum de la educación tecnológica. Maximiliano Laorca es ingeniero electricista de la UTN Regional Tucumán. Se formó como capacitador en tecnología para primer y segundo ciclo de GB y para el tercer ciclo de GB en el Programa Nacional de Gestión de la Capacitación Docente del Ministerio de Educación de la Nación. En su formación continua, se capacitó también en educación tecnológica con la doctora María Sechi Familietti y el Seminario de Fortalecimiento Profesional de Capacitadores en Tecnología, organizado por el Programa de Gestión Curricular y Capacitación del Ministerio de Educación de la Nación. Dictó cursos, talleres y conferencias sobre educación tecnológica en diferentes ámbitos jurisdiccionales e institucionales. Coordinó y fue docente del módulo de tecnología en el curso de formación conductores de educación no formal. Se desempeña como profesor de tecnología desde el año 1992 a la fecha. Fue miembro del equipo de referentes en educación tecnológica del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán para el primero, segundo y tercer ciclo de GB, a cargo de la capacitación de la Red Federal de Formación Docente Continua y como equipo técnico para el desarrollo de capacitaciones, escritura de documentos curriculares y asistencia técnica a las supervisiones de tecnología y escuelas en las direcciones de nivel primario y secundario. Se desempeñó también como docente del profesorado de GB1 y GB2, a cargo del dictado de las asignaturas La tecnología y su didáctica y prácticas docentes en tecnología, como docente del profesorado de tecnología para GB3 y polimodal, a cargo del dictado de las asignaturas Didáctica Especial 2 y Residencia en Polimodal. Actualmente es docente del profesorado de educación tecnológica, también en el Instituto 9 de Julio, a cargo del dictado de las asignaturas Didáctica Especial 3 y Proyecto Integrador y Capacitador del ICE. A cargo del dictado de los distintos módulos y cursos sobre educación tecnológica que ofrece el Instituto a docentes de diferentes ciclos del sistema educativo desde el año 2000 a la fecha. Tiene publicaciones de apoyo bibliográfico para tecnología del séptimo grado, año, y es coautor en los diseños curriculares jurisdiccionales para Polimodal y en la revista Tecnet de la Universidad Nacional de Misiones. Y es integrante de la Red Nacional de Educación Tecnológica. Con ustedes, Maximiliano Laorca. Buenos días. Muchas gracias, Gachi, Carolina, Marcelo y a todos los organizadores por la oportunidad de este espacio de encuentro tan federal y considero tan nutritivo para todos aquellos que nos ocupan, nos preocupa y nos interesa y tanto nos entusiasma la educación tecnológica. Esta oportunidad me parece muy valioso poder transitar un conjunto de ideas que van a resultar bastante familiares para aquellos que estamos haciendo educación tecnológica, ya sea que estén cursando en el profesorado, sean docentes que están en ejercicio, o algunos que ya no están en ejercicio, pero que siguen estando presentes con sus publicaciones, sus conferencias. Contarles primero que trabajo en un instituto privado, el Instituto 9 de Julio, y que en ese profesorado, ¿sí? Transitamos estas inquietudes y de alguna manera siempre se van instalando en los procesos formativos hacia el interior de los equipos docentes y también se van instalando en la currícula. De ahí la importancia que estos encuentros se sucedan de la manera en que vienen ocurriendo desde hace años acá en la República Argentina, ¿no? Hace un mes estuvimos en Puerto Madryn con el encuentro organizado por la Asociación de Docentes y esperamos seguir encontrándonos. Nos encontramos aún en la pandemia por medios virtuales y creo que sostener e insistir y trabajar, dialogar sobre estas ideas es lo que nos da
presencia y solidez en lo que pretendemos, en lo que perseguimos y estamos haciendo. Muy bien, les decía hace un momento que la ponencia no pretende ser tan ambiciosa, sí transitar algunas ideas que son muy familiares, buscando conexión entre ellas, vinculaciones que den cuenta de un proceso que ha ido poniendo en contextos esto que en algún momento fue el inicio de lo que hoy conocemos como la educación tecnológica. Nos tenemos que remontar un poco a decir que la educación tecnológica, como todos sabemos, se formaliza en la República Argentina con la sanción de la Ley Federal de Educación, cuando aparecen los CBC, los contenidos básicos comunes, queda establecida su obligatoriedad también en los distintos niveles del sistema educativo, esto es el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, aun cuando en aquel momento la ley federal había, por transformación educativa, cambiado estas denominaciones, la Ley de Educación Nacional en el año 2006 vuelve a establecer la denominación de inicial, primario y secundario. En estas instancias, Abel mencionaba la aparición por decreto, por una decisión que se tomaba, pero inclusive anterior a esta decisión de la política educativa de la República Argentina, ya existía acá en la República un proceso gestacional que iba discutiendo acerca de qué se debía tratar esta materia llamada tecnología, qué sentido, qué dirección debería tener. Y este proceso gestacional fue dejando, sentando las bases de lo que hoy estamos discutiendo y que además, como muy bien presentó Gachi al comienzo de la jornada, es decir, este encuentro también tiene un sentido y una finalidad respecto de tratar de consolidar ideas y un espacio curricular que en algún momento del año pasado se vio amenazado o al menos no quedaba tan claro si iba a ser reemplazado, modificado. Entre esas ideas gestacionales hay un libro que destaca, o al menos a mí me gusta, e inclusive los autores que voy a nombrar no es porque sean los únicos autores, ni los primeros, sino tal vez porque encontré más afinidad en la lectura. Y en este sentido, voy a citar a Gerard Faurés, un filósofo belga que escribe un libro que se llama Alfabetización Científica y Tecnológica, y me parece bastante interesante cómo Faurés, en un análisis respecto de las crisis de los sistemas educativos a finales del siglo XX, en países como Estados Unidos, el Reino Unido y algunos otros países europeos, Faurés plantea que esta crisis sobre la alfabetización científica y tecnológica estaba demandando, ¿sí?, revisar la manera en que se enseña, la manera respecto de lo que se enseñaba en ciencias y el sentido de la enseñanza de las ciencias. Y de alguna forma, en este libro también hace aparecer y visibiliza la necesidad de una alfabetización tecnológica. Es ahí a donde vamos a poner un poco la mirada y la atención. Hace visible la necesidad de una alfabetización tecnológica que se distinga, que se diferencie, que tome un poco de distancia de la
visión más clásica, tradicional y convencional que tenían que ver, o de la manera en que se enseñaban los conocimientos tecnológicos, que se instalaban más en las escuelas técnicas. Y si no, los conocimientos tecnológicos quedaban subordinados y muy disimulados, tal vez, en la enseñanza de las ciencias. Por lo tanto, Jaurès, entre otros, va mencionando que en este mundo dinámico, cambiante y tan atravesado por la tecnología, no podía no estar presente de manera formal la idea de una alfabetización tecnológica, que los procesos alfabetizadores no eran completos, no eran suficientes si solo se centraban en leer, en escribir, o en determinados conocimientos científicos, como la lógica de la matemática. Y ahí se empieza a poner esta cuestión sobre la mesa. Se hace visible la necesidad de una alfabetización tecnológica. A ver, Rodrigo, ¿algo me dijiste de esto? Ahí está. ¿Lo hice yo o lo hiciste vos? No, vos decime que yo lo paso. Ah, qué bueno. No hay problema. Sí, mejor. Por favor, gracias. Entonces, algunas características de las que menciona Jaurès en su libro al respecto de la alfabetización tecnológica son las que estamos viendo ahora en pantalla, ¿no? Esto de tener que la importancia de la necesidad de comprender el alcance del conocimiento tecnológico, de cómo la sociedad opera en la producción del conocimiento tecnológico y cómo ese conocimiento tecnológico además opera en el colectivo social en donde se lo aplica y se lo usa. Reconocer el alcance, decíamos, de que las tecnologías, que tienen las tecnologías en el bienestar de las personas, saliéndonos de la linealidad de pensar de que bueno, las tecnologías siempre van a provocar bienestar. Esta circulación de ideas, ¿sí? Fue tomada y muy, pero muy bien contextualizada por los que conducían aquel proceso gestacional. Abel es uno de ellos. Estamos hablando de mediados de los 80, comienzo de los 90. Así que vamos a ver algunos conceptos y algunos nombres que ya son muy locales. Vamos a citar, por ejemplo, a Thomas Butch, cuando menciona que la tecnología, ¿sí?, es parte componente de la cultura, que pervade a la cultura humana, que es transversal. También en este sentido, Achille Gay y Miguel Ferreras hablan de Achille Gay y Miguel Ferreras hablan de la cultura tecnológica como un conjunto de competencias para evitar caer en la alienación y en la dependencia. Se empieza a notar cómo una idea de cultura tecnológica está más allá de aprender conocimientos tecnológicos que tengan que ver con el desarrollo de habilidades. Acá se empieza a consolidar una idea no centrada en el conocimiento instrumental de la tecnología para ir construyendo una mirada, como explicaba mi predecesor, sociotécnica. Empezar a instalar a la cultura tecnológica como un elemento esencial en la formación de las personas, como parte fundamental de la cultura humana. Y por lo tanto,
Puedes pasar al siguiente. También Alejandro Toso habla de la cultura tecnológica como la capacidad para poder interactuar con el mundo artificial que nos rodea, ¿no? Y que de esa interacción puedan resultar, digamos, las relaciones más propicias en función de una conservación del medio sin destruirlo, sin dañarlo, pensando en un desarrollo sustentable. Sumo a este conjunto de ideas que ya nos hablan de cultura tecnológica a un texto de Susana Leniva, me corriges si me equivoco, Susana, en donde supera mejor dicho, más que superar, profundiza la mirada y nos dice que la tecnología está tan presente desde las edades tempranas que nuestra interacción, la de los niños, la de los adolescentes, con los artefactos, con las tecnologías que nos rodean, también va construyendo la subjetividad, también va construyendo un mundo simbólico respecto de la interpretación que hacemos del mundo y de la realidad. Y esto empieza a consolidar aún más la importancia de la cultura tecnológica, no solo para saber y comprender respecto de las tecnologías que nos rodean, de cómo son, cómo funcionan, y de algunas, y de las implicancias sociales y ambientales, sino también la importancia que tiene el desarrollo de la cultura tecnológica en función de la subjetividad de las personas. Y no tomé nota, pero una de las diapositivas anteriores decía, somos la tecnología que usamos. En términos de cómo define nuestra subjetividad y nuestra manera de interpretar y de relacionarnos con el mundo, y eso implica también de cómo nos relacionamos con otras personas. Este tránsito de ideas sobre la cultura tecnológica ha dado riquísima producción académica, solo, repito, voy mostrando algunos con los que me he encontrado más afinidad. Entonces, la educación tecnológica como espacio curricular se va definiendo sobre conocer, comprender acerca del mundo tecnológico que nos rodea, del quehacer tecnológico, pero también acerca de las implicancias que tiene la tecnología en las personas que las usan, en las comunidades, en la sociedad, en el ambiente natural, en cuanto beneficia, en cuanto perjudica, el alcance, y de alguna manera cómo se obtiene, se desarrolla, qué se hace después con esa tecnología cuando se convierten en desechos. Todo este conjunto de ideas terminarán constituyendo los contenidos de la educación tecnológica en los distintos niveles educativos. Los NAP dieron una organización muy clara al respecto sobre sus ejes, y después cada jurisdicción, cada provincia fueron poniéndole la impronta regional a esta primera propuesta del año 2008 de los NAP. Se retoma la idea de la cultura tecnológica y la ponemos en un contexto actual, en un desafío actual dentro de la escuela, y entonces podemos avanzar. Carlos Marpegán, digo, tal vez porque estoy medio amigo con Carlos y
lo voy a citar, si no se enoja. Sí. Carlos Malpegán habla de la construcción de ciudadanía. Es decir, profundiza esto que habíamos iniciado hablando de la alfabetización tecnológica, de la cultura tecnológica, y profundiza con esta idea y este objetivo que se propone a la educación tecnológica en estos últimos años, que es la de la construcción de ciudadanía. Desarrollar un conjunto de capacidades que le permita a este alumno ser parte de una ciudadanía en un escenario, Carlos dice difícil, no quise quedarme solo, que el escenario es difícil porque la construcción de la ciudadanía debe estar siempre, no porque el escenario sea difícil, yo digo difícil, complejo, cambiante, características de la tecnología en las sociedades y en esta sociedad en la que vivimos. Y hay que decir algo, la construcción de la ciudadanía, la necesidad de la cultura tecnológica en la construcción de la ciudadanía también tiene que ver con una sociedad que en este siglo XXI, se plantea, ¿sí?, democrática, se plantea en búsqueda de equidad, de justicia, de igualdad de oportunidades y de recuperar los espacios y la construcción de derechos. Y la tecnología tiene que ver con todo esto que acabamos de decir. Es decir, o sea, no podemos imaginarnos una escuela que busque formación general en los alumnos y no atiende estas cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de la tecnología desde esta mirada, que definitivamente no es la mirada instrumentalista, no es la enseñanza de tecnología para que el alumno desarrolle habilidades y le sirvan para el mundo del trabajo o para aplicarlos en algún tipo de estudios superiores. Es una educación tecnológica que apunta a la formación general, que atiende un espectro de conocimientos y competencias que le van a dar a nuestros alumnos, futuros ciudadanos, la posibilidad de desenvolverse en cualquier campo del ámbito social y del saber y del conocimiento. Le va a dar la posibilidad de tener perspectivas respecto de cuánto, cómo y de qué manera la tecnología se instala y forma parte del quehacer de las personas. Bueno, un poco la idea era transitar sobre la evolución de esto que en algún momento se planteó como alfabetización tecnológica y se fue en el transcurso de los años llegando a instalarse ahora como la construcción de ciudadanía. Y en este sentido, digo, quiero mostrar que en estos 30 años, 40, me corrijo por lo que comentó Abel, en estos 40 años de pensar a la educación tecnológica en la República Argentina, ha habido y hay un proceso minucioso y muy cuidado sobre los argumentos, sobre las ideas, sobre los enfoques. Es muy sostenido este proceso. Dan cuenta de esto 15 encuentros en Chubut, 15 encuentros organizados por la Asociación de Docentes de Chubut, otros tantos distribuidos entre Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca. Estoy por región, ya llego al centro, Córdoba, que también cada 2 años, ¿sí?, nos va proponiendo estos encuentros. Misiones,
¿sí? Misiones. Entonces, y si me olvido, perdón, de algunos, pero estoy mostrando cómo en la República Argentina llevamos muchos años, ¿sí? Varias décadas de encuentros y de un trabajo muy mirado, muy atento. Y digo esto porque, como para ir cerrando, digo esto porque a veces nos llegan tendencias que vuelven la mirada a la enseñanza instrumentalista, la visión instrumentalista del aprendizaje de lo tecnológico. Y que no vamos a decir que no lo tengan que hacer o que la escuela no se tenga que ocupar, ¿sí? Sino decir, pero ¿por qué pensar en que estas tendencias vayan a desplazar otros espacios que están trabajando de manera tan minuciosa y tan cuidada como es la educación tecnológica? Lo ideal, ¿sí? Y adhiero a lo que decía Abel al comienzo, es poner en diálogo dentro del sistema educativo estas ideas. Que no sean decretos, o avasallamientos los que terminen transformando un sistema educativo que en realidad se propone ser eso, ¿no? Un espacio abierto, de diálogo, democrático y fundamentalmente de argumentaciones. Un ejercicio mental, una pregunta mucho más fácil que la que hizo Abel. Nos imaginemos por un minuto, y enseguida espero escuchar algunas respuestas de ustedes. Por un minuto nos imaginemos algunas características del mundo y de la sociedad sin cultura tecnológica, sin educación tecnológica. ¿Cómo sería? ¿Qué piensan ustedes? Imaginemos un ratito, a ver. Más tranquila. Nos evitaríamos esto. ¿Pero qué pasaría afuera? No sería un mundo. ¿Por qué? Una característica. Por la cuestión de que evitaría la presencia de los humanos, de los artefactos, las técnicas. Humanos puede ser que sí existan, yo solo digo que no haya educación tecnológica, que no haya cultura tecnológica. Humanos habría, ¿sí? El poder de pensamiento. Abel dijo que sería una sociedad colapsada. Sería una sociedad que esté colapsando, ¿sí? ¿Y el colapso por qué sería? ¿Algún ejemplo? Que no pueden pensar. Ajá. Porque no lo pueden transmitir de generación en generación. Porque el conocimiento puede estar desordenado. No podríamos existir. No tendríamos alimentos, casa. No tendríamos alimentos. Todos los ejemplos que van dando y las características tienen que ver con la ausencia de la tecnología. Yo no dije que no iba a haber personas y que no iba a haber tecnología. Yo dije, sin cultura tecnológica y sin educación tecnología va a haber personas Perdón. No sabemos cómo utilizarla. No sabríamos cómo usarla. La usaríamos mal probablemente. Perdón, pensaba que es difícil la no existencia de una cultura tecnológica, en el sentido de que la cultura la impone que tiene más poder en este caso. O sea, de no haber una educación tecnológica, nos comemos todo lo que nos digan los que tienen el poder, que manejan la pelota. Entonces puede haber tecnologías mal utilizadas, puede haber tecnologías manipuladas por el poder que se vuelvan dominantes. Sí, Silvina. Yo iba a decir eso, seríamos dependientes. Tendríamos dependencia. Sí. A mí me parece que es imposible que haya una sociedad humana sin cultura tecnológica. Lo que sí es que la diferencia estaría en que qué tipo de relación tiene cada grupo con esa tecnología, haciendo alusión a lo de las cuestiones de poder. Entonces yo diría, bueno,
A este grupo le enseñamos que la relación de la sociedad con lo tecnológico implica tales cosas. Por ejemplo, que la tecnología nos domina. Entonces, otro grupo podría manipular a ese. Entonces, no sería sin cultura, sino con diferentes tipos de cultura en el sentido de cuál es la relación de cada grupo humano con esas cuestiones tecnológicas. ¿Sí? Muy bien, muy bien. No sé si alguien quiere decir No alguna seríamos característica. críticos. ¿Cómo? No podríamos ser críticos, digamos. No seríamos críticos, no seríamos reflexivos respecto de, o nuestra crítica y nuestra reflexión estaría direccionada, ¿sí?, según cómo se desarrolla la cultura tecnológica, según la tecnología dominante, etcétera, ¿no? Y se me ocurre que a lo mejor alguno que otro desastre ambiental que deviene del mal uso de las tecnologías, por aportar alguna idea. ¿Se dan cuenta que lo que ustedes están describiendo no es otra cosa que el mundo actual en el que vivimos? Y es que si queremos que la escuela sea un agente de cambio en función de los valores de una sociedad, de una construcción de una ciudadanía genuina, plena, no dependiente, no direccionada desde espacios de poder, la educación tecnológica debe cimentar y seguir este camino decidido hace 30 años, ¿sí? Hace 30 años como un espacio obligatorio dentro de los niveles inicial, primario y secundario. Esto fue una trampa para que ustedes no hagan preguntas y no me compliquen a mí. No sé, Tegachi, si hasta acá llegamos a mi exposición. Tenemos tiempo para una pregunta. O dos preguntas. Con respuestas cortas. Sí. ¿Alguna pregunta? Como te quieren. Yo no diría una pregunta, sino una reflexión. No una pregunta, sino una reflexión con respecto a la cultura tecnológica, ¿no? Porque uno está, yo doy clase en un ciclo básico y en segundo año, y en un entorno que es una escuela agroambiente. Entonces es como que uno tiene esa tendencia que ellos también miran como el medio ambiente que los rodea, que estamos en el medio del campo, y ellos lo ven que esa cultura tecnológica a veces lo tienen ya desde el primer año y ya lo vienen adquiriendo, y ellos toman como referencia cuando vos desarrollas un determinado tema, o por ejemplo hicimos un proyecto, entonces ellos ya automáticamente van tomando, porque el entorno, lo que estamos hablando siempre, lo que nos rodea a nosotros, es que ellos mismos van tomando eso y decir, bueno, tan tendiente a cuidar el medio ambiente, tan tendiente también a que uno también le pone esa pequeña semillita que ellos mismos van adquiriendo esa cultura tecnológica, y de a poquito ellos mismos se dan cuenta. El cuidado, el papelito, el del campo, cuidado del animal, vamos a tocar, hicimos un proyecto en Feria de Ciencia con la lana de la oveja. ¿Y qué hicimos con la lana de oveja? Bueno, los borradores, el fieltro del borrador, para no tener, y antes de la pandemia se había hecho una producción que nos duró hasta ahora. Después están pensando que los pollitos que traen tienen frío y bueno, quieren hacerlo como un aislante térmico. Es decir, ellos mismos van creando esa cultura, ellos mismos van teniendo ese pensamiento crítico que nosotros a lo mejor no lo vemos, pero si nosotros indagamos, los chicos tienen ellos por detrás algo oculto, y que si vos le tirás la pequeña piedrita y ellas la agarran y después van desarrollando. Me parece que también tenemos que tener pensamiento que hablo desde el aula y hablo desde el entorno donde uno desarrolla actividades, veo mucho profesorado y uno dando clase desde el nivel primario, que es distinto porque está transversalizado por otros contenidos, y cuando uno llega al secundario ya la educación tecnológica es más pura,
porque es educación tecnológica, y los chicos tienen esos pensamientos de que ellos mismos están demostrando que van adquiriendo esa cultura para poder, digamos, cuidar el medio ambiente, cuidarse ellos mismos y tener un desarrollo con cosas muy positivas. Yo veo lo que estamos hablando ahora es como que ellos mismos van haciendo, y a lo mejor nosotros no lo vemos porque nosotros lo vamos con un determinado contenido y todo, pero si te pones a hablar y dejar desarrollar las ideas y que tiren ideas, están creando esa cultura para ellos mismos. Eso es lo que quería decirte con ese aporte. Perfecto, gracias. Y esto que vos reflexionas tiene que ver con que tenemos idea de qué enseñamos, pero también tenemos idea de para qué lo enseñamos. Mientras explicabas esto, trataba de acordarme si a esa edad de la que tienen tus alumnos, yo tenía algún tipo de mirada sobre el mundo que involucre a las tecnologías y sus implicancias. Yo creo que yo no. ¿Sí? Sí, por ahí algunas curiosidades técnicas, pero no la mirada integral. De ahí y volvemos, tu reflexión sirve para volver a insistir sobre la importancia de un espacio curricular que no se ocupe de las cuestiones instrumentalistas de la tecnología y que sostenga el camino que se inició hace bastante tiempo. También hay que ver mucho el tema del diálogo, que a veces uno llega con la clase preparada, la ideal, la que funciona, y a veces no llegamos a escuchar lo que ellos tienen como ideas, porque esa lluvia de ideas cuando empiezan las clases, como que a nosotros nos desestructura y le tenemos miedo, porque a veces va a decir, bueno, me viene con algo que yo no traje, pero yo veía, este grupo es el primer año que lo tengo, y a mí me vino con un montón de ideas que fueron distintas a las que yo venía viniendo trabajando con otros grupos y en otros contextos. Entonces, cada uno se ve la sociedad que nos está rodeando, y ellos vieron de una manera distinta, y yo veo que hay que sentarse y dejar y escuchar que fluyan, y después de ahí... En ese punto, vos ya pasaste a hablar de la metodología, de la manera en que puedes llegar a trabajar con tus alumnos y que pueda ser más provechoso para la construcción del conocimiento. Ahora, la metodología, ¿sí? Va a estar subordinada a qué quieres enseñar y para qué y con qué sentido. Cuando los docentes de educación tecnológica entran al aula y no tienen claro para qué están enseñando lo que enseñan, bueno, la metodología puede servir o no, sí, pero la dirección que van a tener los conocimientos pueden terminar siendo instrumentales o irse para algún otro campo u otro tipo de desarrollo de ideas que no son el que verdaderamente nos proponen. Bueno, muchas gracias, Maximiliano.